Hola, en este vídeo resolvemos el ejercicio número 1 del examen práctico de Madrid de la oposición a profesorado de Economía del año 2021, un ejercicio del modelo ocio-consumo. En este tipo de ejercicios el individuo tiene que decidir cómo distribuye su tiempo entre horas de ocio y horas de trabajo. Nosotros vamos a suponer que el día tiene 24 horas, de manera que H más L necesariamente tiene que ser igual a 24. Según el manual que consultemos hay diferentes versiones que suponen que el día tiene 8 horas o 12, incluso 1, que nos daría una cantidad expresada en porcentajes. Yo he supuesto en esta resolución que el día tiene 24 horas porque el enunciado del examen que veremos a continuación no lo especifica. La distribución de las horas entre trabajo y ocio la hará con la finalidad de maximizar su función de utilidad, que en este caso las variables de la función de utilidad son las horas de ocio y la cantidad de bien de consumo que puede adquirir. En estos ejercicios denotamos con la letra C el bien de consumo, que incluye en síntesis todo lo que el individuo puede adquirir: alimentación, vestido, vivienda, etc. ¿Qué cantidad de bien de consumo va a poder adquirir el individuo? Pues dependerá del precio del bien de consumo y de las horas de trabajo que ofrezca, a cambio de las cuales recibirá el salario W. De manera que el consumo máximo que puede adquirir el individuo es C por P. C, cantidad de bien de consumo, por su precio en función a la renta disponible de la que disponga. Además, en este tipo de ejercicios nos podemos encontrar con que el individuo dispone de una renta salarial, que engloba toda aquella renta que no procede del trabajo, como pueden ser pensiones, alquileres, subsidios, intereses, etc. Con todo esto ya podemos formar la restricción presupuestaria en este tipo de ejercicios. De manera que C por P, cantidad de bien de consumo que puede adquirir el individuo por su precio, tiene que ser igual, o bueno, menor o igual que la renta no salarial más el salario por las horas de trabajo que ofrezca. Las horas de trabajo serán iguales a las 24 horas del día menos las horas que el individuo decida dedicar al ocio. Sintetizando y resumiendo esta primera imagen, las variables que tenemos que conocer para resolver este tipo de ejercicios son H, horas de ocio; L, horas de trabajo, horas que el individuo decide trabajar; W, salario que recibe a cambio de cada hora de trabajo; C, bien de consumo, que como comentamos anteriormente incluye todos los bienes que el individuo pueda adquirir; el precio del bien; y la renta no salarial, toda aquella renta que no procede del trabajo. Antes de continuar, observamos cómo en este ejercicio tenemos una función de utilidad y una restricción presupuestaria, lo que nos recuerda ya a un ejercicio clásico de equilibrio del consumidor. Y en realidad, como veremos más adelante, es que estos ejercicios guardan muchas similitudes con un ejercicio tradicional de equilibrio del consumidor. Aquí tenemos el enunciado del problema que cayó en Madrid. Nos dan la función de utilidad del consumidor, UHC, que es igual a las horas de ocio al cuadrado por el número de unidades de bienes de consumo que puede adquirir. El precio del bien de consumo es 2 y la renta que dispone no salarial es 24. Y lo primero que se nos pregunta es: obtenga la función de oferta de trabajo, es decir, cuántas horas está dispuesto a trabajar este individuo, señalando el salario de aceptación, es decir, el salario a partir del cual este individuo está dispuesto a trabajar. Y aquí está la resolución del primer apartado. Como decía antes, tenemos una función de utilidad y este ejercicio se resuelve, al menos inicialmente, de manera muy similar a un ejercicio tradicional de equilibrio del consumidor. Entonces, el consumidor va a alcanzar el equilibrio cuando la relación marginal de sustitución sea igual al cociente entre el salario y el precio del bien. En un ejercicio de equilibrio del consumidor se alcanza el equilibrio cuando la relación marginal de sustitución es igual al cociente del precio de los bienes. Y aquí es lo mismo. La relación marginal de sustitución es igual al salario, que visto de otra manera es el coste de cada hora de ocio. Cada hora de ocio que yo decido no trabajar me cuesta el salario que dejo de percibir, dividido entre el precio. Y la restricción presupuestaria que hemos visto ya antes, ¿de acuerdo? Número de unidades de consumo por su precio igual a la renta no salarial más el salario por 24, que son las horas del día, menos H, que son las horas de ocio. Recordando un poquito, la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal de las horas de ocio dividido entre la utilidad marginal del bien de consumo.
La utilidad marginal se obtiene derivando la función de utilidad respecto a la variable en cuestión. Cuando derivamos respecto a h, tenemos que su utilidad marginal es 2hc, y cuando derivamos respecto a c, tenemos que su utilidad marginal es h cuadrado. De manera que la relación marginal de sustitución, simplificando, es 2c dividido entre h. Que igualando al cociente entre salario y precio del bien, y despejando tenemos que C es igual al salario por las horas de ocio dividido entre 2 veces el precio, que esto es la senda de expansión de este individuo, es decir, siempre va a alcanzar el equilibrio cuando se dé esta situación. Ya el siguiente paso sería sustituir C por este valor en la restricción presupuestaria. Aquí tenemos la restricción presupuestaria inicial, sustituimos C por salario por hora de ocio dividido entre 2 veces el precio, que lo ponemos aquí, igual a la renta no salarial más 24 por el salario menos las horas de ocio por el salario. Esta P con esta P se van y nos queda WH entre 2 igual a la renta no salarial más 24 veces el salario menos las horas de ocio por el salario, y operando, ¿vale? Llegamos hasta aquí. 3 por el salario por las horas de ocio es igual a 2 veces la renta no salarial más 48 veces el salario, y ya por último pasamos este 3 y esta W hacia el otro miembro, y operando nos queda que las horas de ocio son iguales a 2 veces la renta dividido entre 3 veces el salario más 16. Pero esto no es lo que nos pide el apartado. El apartado nos pide la función de oferta de trabajo. Y aquí tenemos las horas de ocio que el individuo quiere tener, o las horas de ocio de las que el individuo quiere disponer. Recordando que el día tiene 24 horas y que las horas de trabajo más las horas de ocio tienen que ser 24, sustituimos las horas de ocio en esta ecuación y nos queda que las horas que el individuo está dispuesto a trabajar, o su función de oferta de trabajo, es 24 menos h, que es 2 veces la renta, dividido entre 3 veces el salario, más 16. Y operando, ahora ya sí llegamos a la función de oferta de trabajo, que es 8 menos 2r entre 3w, es decir, 8 menos 2 veces la renta, dividido entre 3 veces el salario. La segunda parte del apartado nos pide el salario de aceptación, es decir, a partir de qué salario este individuo está dispuesto a trabajar, y eso es tan sencillo como igualar a 0 esta función, que lo tenemos aquí, 0 igual a 8 menos 2r entre 3 veces el salario, y despejando nos queda que el salario de aceptación, o salario a partir del cual el individuo está dispuesto a trabajar, es un doceavo de la renta, o la renta dividido entre 12, que es lo mismo. Y lo dejamos así. ¿Por qué? Porque hasta el primer apartado no nos dan información de cuánto es el salario y entonces no podemos resolverlo. Lo dejamos indicado, ¿de acuerdo? Y esta sería la resolución del apartado A, que es el que es un poquito más complejo porque, como vamos a ver ahora, los dos siguientes apartados son muy facilitos, ¿de acuerdo? El segundo apartado nos pide o nos dice que si el salario fuera 4, calcular el número de horas de ocio y la cantidad consumida del bien. Entonces, la función de las horas de ocio, la demanda de horas de ocio, ya la tenemos de antes, ¿verdad? La tenemos aquí, 2 veces la renta, entre 3 veces el salario, más 16. Pues la renta no salarial la tenemos también desde el principio y simplemente sustituimos los valores, ¿de acuerdo? 2 veces la renta entre 3 veces el salario más 16, pues 2 por 24, dividido entre 12 más 16, 4 más 16 igual a 20 horas. Esas son las horas que este individuo quiere tener de ocio. Y para saber la cantidad que consume, pues nos vamos a la senda de expansión que teníamos aquí, ¿verdad? Y de nuevo, sustituyendo los valores, pues 4 por 20, 80, 2 por 2, 4, nos queda 20 unidades. Ojito con esto, que esto de aquí son horas y esto de aquí son unidades del bien. Y por último, el apartado C nos dice que si el gobierno establece un impuesto del 20% sobre la renta salarial, calcular los nuevos valores de equilibrio de H y C. Bien, este apartado es muy simple y simplemente tenemos que saber que lo que vamos a llamar W', salario prima, ¿vale? Es igual al salario inicial multiplicado por 1 menos el impuesto, que en este caso es un 20%, 0,2. De manera que va a ser 0,8 veces el salario inicial. Operando, el salario en el apartado C o salario prima es 3,2 y ahora ya simplemente lo mismo que hemos hecho antes, pero aplicando este 3,2, ¿de acuerdo?
aquí tenemos que la demanda de horas de ocio será 21, ¿vale? Y aquí tenemos que las unidades de consumo que podrá adquirir son 16,8. Ojo aquí porque tenemos que meter este 21, ¿de acuerdo? No nos equivoquemos y metamos este 20, porque cuando cambia de salario, la demanda de horas de ocio de este individuo son 21. Y con esto ya está resuelto completo el ejercicio número 1 de modelo ocio-consumo de la oposición de la Comunidad Autónoma de Madrid del año 2021. Y recordaros que yo en este ejercicio he supuesto que las horas del día son 24, pero como explicaba al comienzo del vídeo, puede tomar un valor de 1, 8, 16 o lo que se interprete en función de diferentes autores, ¿vale? Espero que este vídeo te haya ayudado, te haya servido y tengas mucha suerte en tu examen.